Ahí estamos. Entonces, muy buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Qué gusto me da volver a saludarlos. Y en esta ocasión, pues vamos a ver ya nuestra clase número 6 acerca del curso de biología. Recuérdense que esta unidad, pues son básicamente 6 clases y con esta clase, pues ya estaríamos nosotros finalizando los temas para nuestro examen. Entonces, la otra semana lo que vamos a tener es un repaso de todos los temas que hemos visto y algunos puntos principales que necesito que ustedes pues les pongan un poquito más de énfasis para el momento de su examen. ¿Me oyeron? Entonces vamos a comenzar con esta clase número 6 y si alguien pues tiene alguna duda, alguna consulta, puede activar su micrófono o si al final de la clase pues ya también lo quieren hacer, también es posible, ¿verdad? O también tenemos la vía del WhatsApp o a través de plataforma, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con nuestra clase número 6 y el día de hoy pues vamos a ver este tema que se denomina los tipos de reproducción en los seres vivos. Si se recuerdan ya la semana pasada que hablábamos un poco acerca de la clasificación que se tiene acerca de los seres vivos y especialmente pues la aplicación que se tiene de los reinos en la naturaleza, pues decíamos, ¿verdad? Que algunos reinos tienen algunas características diferentes. Por ejemplo, decíamos, hay algunos que tienen su característica que se les denomina autótrofos, ¿verdad? Porque ellos mismos producen su alimento. Otros se nos denomina heterótrofos porque necesitamos de otras fuentes de alimento, ¿verdad? Para poder subsistir. Y también decíamos pues que una particularidad era el tipo de reproducción que podríamos encontrar en unos reinos con otros, ¿verdad? Decíamos en unos puede ser una reproducción sexual, en otros puede ser una reproducción asexual, ¿verdad? Pero vamos a ver que también hay otros tipos de reproducción, ¿verdad? Y hablábamos un poquito de las características de estos dos tipos de reproducción, pero el día de hoy pues vamos a enfocarnos un poquito más en esta parte y sobre todo pues ver las otras variedades de reproducción que también hay, porque no solamente existe la sexual y la asexual, ¿sí? Entonces, vamos a ver este tema. Para comenzar, pues definamos qué es la reproducción. Y como bien nos dice aquí, pues la reproducción es la capacidad de los individuos de crear una descendencia, ¿verdad? Recordemos así como nosotros los seres humanos podemos crear una dependencia, ¿verdad? Pero para esto necesitamos dos parejas, ¿verdad? Un hombre y una mujer, ¿verdad? Para poder crear una descendencia y pues como bien lo dice su nombre, ¿verdad? Una descendencia pues que se va a reflejar a través de los hijos. Básicamente la reproducción puede ser de dos tipos, y aquí lo vamos a ver a continuación, la sexual y la asexual. Nos dice, pues, antes de entrar a este tema, es importante que veamos algunos conceptos importantes. De primero definamos cuál es la diferencia entre una reproducción sexual y una asexual. Como ya hablábamos la semana anterior, nos dice, la reproducción sexual es el proceso por el cual se crea un individuo nuevo mediante dos organismos parentales, o sea, mediante dos padres, ¿verdad? Un padre y una madre. Entonces, ese es el proceso de la reproducción sexual. Pero veamos que está la contraparte, la reproducción que se le denomina asexual. Recordemos que el prefijo a, esta única letra a, significa sin, ¿verdad? Entonces, nos menciona, es un proceso en el que se crea un individuo nuevo a través de un solo padre, ¿verdad? No se necesitan los dos, sino que solamente uno, ¿sí? Entonces, aquí la gran diferencia entre la reproducción sexual y la reproducción asexual. De la reproducción sexual o asexual, pues se va a generar, como ya decíamos, una descendencia, ¿verdad? Que esa es la característica de la reproducción, crear una descendencia, como bien lo vemos nosotros acá. El descendiente se le va a denominar al organismo nuevo que resulta de la reproducción. Por ejemplo, veamos aquí esta imagen, ¿verdad? Vemos aquí unos patitos, ¿verdad? Que serían todos los descendientes, ¿verdad? Del tipo de reproducción sexual que tuvo este ser vivo. El gameto, como ya hablábamos desde otros cursos, ¿verdad? Incluso desde otras clases anteriores, hablábamos que los gametos, pues son básicamente las células sexuales. En el caso de los machos, pues se les denomina el espermatozoide y en el caso de la hembra se le denomina un óvulo, ¿sí? La fecundación, como ya decíamos, es la unión de los gametos para formar un nuevo organismo. Pero si se recuerdan, pues yo les había hecho la aclaración que en el caso de los seres humanos, a este momento en el cual se unen los gametos, tanto el masculino como el femenino, a ese momento específicamente en el ser humano se le denomina la concepción, ¿sí? Entonces, son dos conceptos que no tienen que confundir, por favor, ¿sí?
Entonces, fecundación no es lo mismo que concepción. Como ya decíamos, concepción, momento en que se une gameto masculino con gameto femenino y nos va a formar un cigoto, que es lo que nos menciona acá. El cigoto, pues, es la célula que se forma por la fusión de los dos gametos, ¿verdad? El espermatozoide con el óvulo se unen y forman un cigoto, ¿sí? Y a partir de este cigoto se va a comenzar a generar la nueva vida, ¿verdad? O sea, el descendiente, como bien nos menciona aquí en el cuadrito. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda con alguno de los conceptos que hemos visto aquí hasta el momento? ¿No? Ok, continuamos entonces. Veamos características que tenemos de la reproducción sexual. Como ya hablábamos en el cuadrito anterior, pues decíamos, la reproducción sexual involucra a dos partes, ¿verdad? Un padre y una madre, ¿sí? En los cuales los vemos nosotros acá, una madre y un padre. Vemos aquí el gameto femenino y el gameto masculino, ¿verdad? Los óvulos y los espermatozoides. Y si se recuerda lo que hablábamos las semanas anteriores, ¿verdad? Cuando veíamos el tema del ciclo celular, decíamos, el ciclo celular se divide en dos fases, en una interfase y en la división celular. Y la división celular puede ser o una mitosis o una meiosis. Y decíamos que la meiosis es específica de las células sexuales, ¿verdad? Y al final cada una de las células sexuales tenía ¿cuántos cromosomas? Únicamente 23, ¿verdad? Son justamente los que nosotros vemos acá. 23 cromosomas y 23 cromosomas. Que al unirse 23 con 23 nos va a dar 46 cromosomas o 23 pares, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo. Entonces se une el óvulo con el espermatozoide, ¿verdad? Como ya decíamos, y va a formar el cigoto. Este cigoto se va a estar desarrollando, se va a desarrollar. Si se recuerdan, eso lo veíamos en su curso de psicobiología, veíamos que de cigoto pasaba a ser una blástula, de la blástula pasaba a ser una mórula, ¿verdad? Por ejemplo, y así se iba desarrollando el embrión hasta formar un feto, ¿verdad? Y que ya posteriormente pues va a ser un recién nacido. La reproducción sexual, como bien nos menciona acá, nos dice, requiere de dos padres, ¿verdad? Esa es su principal característica. Cada uno de ellos contribuye con un gameto o célula sexual que contiene la mitad de la cantidad habitual de ADN que una célula somática normal, que era justamente lo que expresábamos aquí en la imagen, ¿verdad? En los machos, pues los gametos son los espermatozoides y en las hembras los gametos son los óvulos. Cuando estos dos gametos se combinan durante la fecundación, el resultado es el cigoto, ¿verdad? Que sigue desarrollándose hasta convertirse en un embrión, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, esta imagen nos resume muy bien todo lo que nos menciona acá, ¿verdad? Entonces, es importante aspectos a resaltar dentro de esto, como yo ya les he dicho en otras ocasiones, pues yo se los coloco aquí resaltados, ¿verdad? Entonces, características principales de la reproducción sexual que involucra a dos padres, ¿sí? Un padre y una madre. El resultado, pues, va a ser la formación de un cigoto, ¿verdad? Y justamente lo que vemos aquí en la imagen, que era lo que explicábamos al inicio. Veamos ahora la reproducción asexual. Y como ya les decía, pues básicamente la reproducción asexual, según veíamos en el cuadro de la primera diapositiva, nos decía la reproducción asexual solo requiere de un progenitor, ¿sí? Pero vamos a ver que hay diferentes tipos o tipos principales de las cuales se puede generar una reproducción asexual. Vamos a ver que realmente pues no solo hay una, como en el caso de la reproducción sexual, ¿verdad? Que decíamos que solo es de una forma, ¿verdad? Un padre, una madre, un espermatozoide con un óvulo se juntan, forman un cigoto y ya se desarrolla, ¿verdad? En este caso, en el caso de la reproducción asexual, pues hay varios tipos que los vamos a ver a continuación. Nos dice, hay muchos tipos de reproducción asexual. 4 tipos principales son los que veremos a continuación nosotros. Como número 1, tenemos la fisión binaria. Fisión binaria. El prefijo bi nos está implicando dos, ¿sí? Si se recuerdan cuando ustedes hablan de la palabra fusión, decimos cuando se fusiona, por ejemplo, un metal con otro metal, ¿verdad? Estos se pueden fusionar para generar una nueva aleación, ¿sí? Así como los metales, ¿verdad? Como les digo, un metal se puede fusionar con otro y formar una aleación. Entonces, eso es fusión, pero una fisión es totalmente lo contrario, ¿sí? Va a ser la división o la fisión de una estructura. Entonces nos dice una fisión binaria, se va a dividir y el prefijo bi nos indica dos, ¿sí? Entonces se va a dividir en dos. Nos dice, un solo progenitor duplica su ADN, va a duplicar su ADN y luego se divide en dos células. Como ya decíamos,
Generalmente ocurre esto en las bacterias. Entonces veamos el ejemplo que nosotros tenemos acá. Tenemos una bacteria y como bien nos dice la imagen, va a duplicar su ADN. Su ADN nosotros lo vemos aquí como esta forma de colochito. Vemos que lo duplica y básicamente se va una porción para arriba y una porción para abajo, ¿verdad? Y se empieza a dividir. Y se empieza a dividir hasta que finalmente se divide y van a ser dos células o dos organismos totalmente independientes uno del otro. ¿Sí? Entonces, este es el primero de los tipos de división o de reproducción asexual. Veamos ahora el segundo, que es la gemación. La gemación, como nos vemos acá, nos dice un pequeño brote en la superficie del organismo parenteral se desprende y resulta en la formación de dos individuos. Ocurre en las levaduras y algunos animales como la hidra, que la hidra es la que vemos nosotros acá, ¿sí? Es un animal acuático, obviamente, ¿verdad? Entonces, vemos que existe un organismo, ¿verdad? Pero como bien lo vemos aquí en la imagen, está aquí completamente entero, pero una estructura, como bien nos dice aquí, un pequeño brote de la superficie del organismo se desprende y resulta en la formación de dos individuos. Entonces, esta pequeña porción que está en la superficie, pues se va a desprender de este organismo, se desprende y posteriormente madura y evoluciona en un individuo justo como el que nosotros veíamos aquí al inicio, ¿sí? Entonces, vemos que es otro tipo de reproducción asexual. ¿Por qué? Porque incluye un solo padre. ¿Sí? Entonces no vemos las características, por ejemplo, de la reproducción asexual, ¿verdad? Que ya decíamos, incluye dos padres o incluye dos gametos, ¿verdad? Y que al unirse dos gametos forma un cigoto. No, en este caso no hay nada de eso, ¿verdad? Solamente uno empieza, como ya veíamos en la fisión binaria, ¿verdad? Empieza a agrandarse, a dividirse y ya se parte. En este caso, pues se desprende una porción únicamente de su superficie y esta porción pues empieza a desarrollar y se empieza a desarrollar hasta pues que finalmente es un organismo completamente desarrollado como del cual se desprendió al inicio, ¿sí? Entonces ya vemos dos de los primeros tipos de reproducción asexual. Veamos los otros dos. Veamos ahora en este caso la fragmentación. Como bien nos dice su nombre, pues en este caso el organismo se va a fragmentar en pequeñas partes y lo vemos aquí en la imagen. Es la característica del tipo de reproducción de las estrellas de mar. Las estrellas de mar se fragmentan y a partir de este pequeño fragmento se va a empezar a generar otra estrella de mar, o sea, otro individuo, ¿verdad? Otro organismo. Entonces veamos lo que nos menciona aquí acerca de la fragmentación. Nos dice, los organismos se rompen en dos o más fragmentos que se desarrollan finalmente en un nuevo individuo, ¿sí? Entonces, realmente pues de aquí no hay para dónde, ¿verdad? Eh, si nos dábamos cuenta, en este caso pues se van a fragmentar ya sean dos o más fragmentos, como bien nos dice aquí, y es una forma de la cual nosotros lo podemos diferenciar de la fisión binaria, porque la fisión binaria, su mismo nombre nos indica el prefijo bi, decíamos dos, ¿verdad? Únicamente dos. Entonces se divide y va a generar dos organismos. En este caso, la fragmentación vemos que puede ser dos o más, ¿sí? Y en este caso, no hay un crecimiento del ADN, ¿verdad? No hay un crecimiento del organismo hasta que finalmente se parte, no. Sino que en este caso, pues se fragmenta y por cuestiones de la física, por algún golpe, por alguna ola, por alguna roca, ¿verdad? Se va a fragmentar en el caso de la estrella de mar y a partir de este, pues de este choque, de esta fragmentación, pues de ahí se empieza a generar otro organismo, ¿verdad? Entonces, no son iguales características. Ocurre en muchas plantas, como bien nos menciona aquí, perdón, así como algunos animales, como los corales, las esponjas y las estrellas de mar, ¿verdad? Que es justamente el ejemplo que nosotros tenemos aquí en la imagen, ¿sí? Eh, y por último tenemos la partenogénesis. La partenogénesis, que este es el nombre, pues es un poquito complejo, pero veamos el sufijo génesis, así como si dividimos esta palabra en dos, el sufijo génesis, así como el libro del Génesis que nos habla la Biblia, ¿verdad? En el cual nos habla de la creación, pues esto significa otra forma de creación. Nos dice en este caso, un embrión se desarrolla a partir de una célula no fecundada, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener eh,
Esta es una característica, como bien nos dice aquí, ocurre en algunos invertebrados, así como en algunos peces, anfibios y reptiles. ¿Esto qué quiere decir? Esta es una característica que la evolución le ha dado a algunos organismos, ¿verdad? Como bien nos dice aquí, a algunos peces, a algunos anfibios, a algunos reptiles, como bien lo vemos aquí. Por ejemplo, un dragón de Komodo, ¿verdad? Que es el que tenemos aquí en la imagen, el famoso dragón de Komodo. Es una característica que se les da a estos seres vivos porque la evolución los ha hecho así. Por ejemplo, imaginémonos que un hombre, ¿verdad? Que tienes, o una mujer que tiene su gameto, ya sea un óvulo en el caso de la mujer o un espermatozoide en el caso del hombre, a partir de solamente de ese gameto empieza a desarrollarse un nuevo individuo sin la necesidad de una contraparte. Entonces, esto es la partenogénesis, ¿sí? Como bien nos dice aquí, un embrión se desarrolla a partir de una célula no fecundada. Imaginémonos que a partir de un óvulo que no es fecundado se empieza a desarrollar un individuo. Entonces, similar es esto, solo que en este caso pues se le denomina partenogénesis, ¿verdad? Y como ya decíamos, ocurre en algunos invertebrados, como el caso que tenemos nosotros aquí en la imagen, ¿verdad? En algunos peces, algunos anfibios y algunos reptiles, justo como el que nosotros tenemos aquí en la imagen, ¿verdad? Que es un dragón de Komodo, ¿sí? Entonces ya veíamos los 4 tipos de reproducción asexual. Primero veíamos la partenogénesis, luego veíamos nosotros la gemación, ¿verdad? Que es justamente lo que vemos nosotros aquí en la imagen, la fragmentación y por último, pues la partenogénesis, ¿sí? Entonces son los 4 tipos principales de reproducción asexual. Principal característica de todos los tipos de reproducción asexual, como ya decíamos, solo involucra a una parte parenteral o a un padre únicamente, ¿verdad? Mientras que la reproducción sexual, como ya mencionábamos, pues involucra a las dos partes. ¿Alguien tiene alguna duda con los tipos de reproducción asexual? Pueden activar su micrófono si tienen alguna duda. ¿No? Ok. Entonces continuemos. Ya para finalizar nuestra clase, porque con este cuadro quiero ir finalizando ya el contenido de nuestra clase, pues veamos un cuadro comparativo entre la reproducción sexual y la reproducción asexual, ¿sí? Como ya hablábamos desde el inicio, ¿verdad? No sé si todos logran ver ahí el cuadro, tal vez les tapa ese cuadrito de acá, pero igual recuérdense que todo esto ustedes lo tienen en plataforma, ¿verdad? En la parte de su tarea, ¿sí? La reproducción sexual, como ya decíamos, requiere 2 progenitores, mientras que la asexual únicamente un progenitor, ¿verdad? Esto es para que ya vayamos como que amarrando todo lo que nosotros estuvimos hablando desde el inicio y sobre todo para que veamos un poquito las diferencias que hay tanto entre la reproducción sexual con la asexual. Veamos que en el caso de la reproducción sexual, como ya decíamos, 2 progenitores, mientras que en la sexual solamente uno involucrado. En el caso de la reproducción sexual nos dice el espermatozoide fecunda al óvulo, ¿verdad? Que es lo que comúnmente nosotros hemos hablado, ¿verdad? Lo fecunda a través del proceso de la concepción, forma el cigoto, ¿verdad? Y a partir de este nuevo cigoto, pues empieza a desarrollar un nuevo organismo. Mientras que en la reproducción asexual, como bien lo vemos nosotros acá, un solo organismo hace una copia exacta de sí mismo, ¿sí? Eso es muy importante y algo que tal vez se nos pasó a mencionar. En la reproducción sexual, como el nuevo organismo se desarrolla a partir de una célula sexual masculina con una femenina o de un macho con una hembra, ¿verdad? En el caso de los animales, se unifican para formar el cigoto, pues toma características de ambos progenitores o de ambas partes parenterales, ¿sí? Es por eso que vemos, por ejemplo, en el caso de los recién nacidos, en el caso de los niños, ¿verdad? Dice la gente, pues se parece, o los ojos los tiene del papá, o la boca es de la mamá, o las manos son de fulanito, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, le empiezan a dar características de cada uno de los progenitores, mientras que en la reproducción asexual, pues en este caso solamente se puede parecer al único progenitor, ¿verdad? Que va a estar involucrado en este caso, ¿sí? Por lo tanto, como bien nos dice aquí, un solo organismo hace una copia exacta de sí mismo, ¿verdad? Por lo tanto, pues va a tener rasgos que van a predominar respecto al progenitor, al único progenitor, ¿verdad? Veamos que la reproducción sexual, pues, es característica o es utilizada por los animales, plantas con flores. Esto es muy importante porque en las flores nosotros vamos a encontrar tanto
los gametos masculinos como femeninos, ¿verdad? Y el órgano reproductor en el caso de las plantas, ¿sí? Que esto lo veremos más adelante dentro de nuestro curso. Y también, pues, es característica de algunos hongos, no de todos. Mientras que la reproducción asexual, como ya veíamos, pues es característico de plantas, de bacterias, de algunos hongos y de algunos animales como las esponjas, como los corales, como las estrellas de mar, que era lo que veíamos en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Otra característica, pues aquí un poquito pues remachando lo que ya decíamos de la reproducción sexual, la descendencia es distinta de los padres, ¿verdad? Porque nosotros pues de alguna manera nos parecemos a nuestros padres, pero no somos totalmente idénticos, ¿verdad? Incluso dentro del material genético pues veíamos las semanas anteriores cuando veíamos el ciclo celular, veíamos pues que se une material genético del padre con el de la madre, ¿verdad? Y pues genera una nueva descendencia, por lo tanto esta descendencia pues tiene características de ambos progenitores, mientras que en la reproducción asexual pues la descendencia es idéntica al progenitor, ¿verdad? E incluso pues su carga genética pues va a ser muy similar. En el caso de la reproducción sexual, nos dice que va a proporcionar variabilidad genética, pero requiere tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, la variabilidad genética que hablábamos, ¿verdad? Si el papá tiene ojos oscuros y la mamá tiene ojos claros, pues en este caso lo más probable es que vaya a predominar los ojos oscuros, ¿verdad? Porque son más predominantes, ¿sí? Entonces, todo eso va a ser variabilidad genética porque van a variar características dentro de los individuos, ¿verdad? A pesar de que algunas características se vayan a compartir, ¿sí? Y la asexual, pues es rápida, es fácil, pero no hay variabilidad genética, ¿verdad? Porque en este caso solo se involucra a un progenitor. Aunque su reproducción es más rápida y es más fácil, pero no hay variabilidad. Mientras, pues que la reproducción sexual, como ya conocemos nosotros en el caso de los seres humanos, pues se necesitan de alrededor de 9 meses, ¿verdad? Para poder generar adecuadamente esta reproducción sexual, ¿sí? Entonces, con esto, quería yo que pues hiciéramos un pequeño resumen de verdad de las características que estuvimos viendo durante esta presentación. Y si se dan cuenta, pues este cuadro nos resume bastante bien las diferencias entre la reproducción sexual y la asexual, ¿verdad? Entonces, les pido que repasen muy bien las características de estos dos tipos de reproducciones y sobre todo de los principales tipos de reproducciones asexuales, que ya veíamos que son 4, ¿verdad? Entonces, veíamos nosotros la fisión binaria, la gemación, la fragmentación y la partenogénesis, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna, no sé, alguna inconformidad o algo que me quiera comentar. No, profe. ¿No? ¿Seguras? Bueno, entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, pues les recuerdo, por favor, todas las semanas tenemos un examen corto autocalificable en plataforma. En este caso, pues el día de mañana les va a aparecer la tarea 3.5 que va a corresponder a lo que vimos la semana anterior, que eran los reinos de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, respecto a eso va a ser su tarea y respecto a eso será su examen corto, ¿verdad? La próxima semana tendremos ya un repaso de las 6 clases que hemos visto durante esta unidad para darles algunos consejos y algunos puntos que ustedes deben de, pues, centrarse un poquito más para estudiar para su examen. ¿Estamos? Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda acerca de las tareas. Y si no hay, pues, qué gusto me dio volver a saludarlos a todos. Y por favor, síganse cuidando mucho, tomen todas sus precauciones, ¿verdad? Por favor, no bajemos la guardia para poder estar bien, ¿oyeron? Así que les mando un fuerte abrazo a todos, cuídense bastante y que tengan feliz tarde, ¿oyeron? Gracias, profe, igualmente. Feliz Bueno, tarde. gracias a todos, feliz tarde, cuídense. Adiós.